Mis padres me corrieron de casa por no ir a la universidad. Volverás suplicando, se burló mi madre. 9 años después, sus llamadas desesperadas inundaban mi teléfono. Ahora las reglas las ponía yo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi teléfono vibra sobre la mesa de trabajo, rompiendo el silencio de mi taller. Es un número conocido. Demasiado conocido. Lo ignoro. Vibra de nuevo. Y otra vez. Una llamada, 2, 5. Un mensaje de texto. Luego otro. Es un bombardeo coordinado, una ofensiva desesperada que conozco bien. 9 años. 9 años y el eco de un portazo todavía resuena en algún rincón de mi cabeza, pero hoy, por primera vez, el sonido de su pánico es más fuerte. Para entender por qué un hombre de 26 años ignora las llamadas de sus padres, hay que volver atrás. A cuando yo tenía 17 y nuestra familia era una obra de teatro. Una muy bien ensayada, para ser justos. Mi padre, Ricardo, era el protagonista, el hombre de empresa, el proveedor respetable. Mi madre, Elena, era la directora de escena, obsesionada con que cada detalle, cada cojín del sofá, cada sonrisa en las reuniones sociales, fuera absolutamente perfecto. Y yo, Damián, era el actor secundario con un guión que me negaba a aprender. Vivíamos en una de esas casas de suburbio donde el césped del vecino siempre es un punto de comparación. La nuestra estaba impecable. El coche de mi padre, siempre limpio. Mi madre se aseguraba de ello. Su vida era una constante curaduría de la apariencia. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 15 años. Estábamos a punto de ir a una cena en casa del jefe de mi padre. Yo había estado en el garaje, intentando arreglar una vieja radio, y una mancha de grasa, pequeña, casi invisible, había aterrizado en el cuello de mi camisa. La camisa buena, por supuesto. La reacción de mi madre no fue de enfado, fue de puro terror. Como si esa mancha no fuera aceite, sino la prueba irrefutable de un fracaso social inminente. Damián, por el amor de Dios. Su voz era un susurro agudo, cargado de pánico. ¿No puedes tener cuidado ni una sola vez? Van a pensar que somos unos sucios, que no te cuidamos. No importaba que yo hubiera conseguido que la radio funcionara. Importaba la mancha. Esa era nuestra vida, una colección de superficies limpias y verdades sucias barridas bajo la alfombra. Yo era una de esas verdades. La escuela era mi infierno personal. No porque fuera tonto, sino porque era una tortura. Horas sentado, escuchando a profesores hablar de cosas que no me importaban un carajo. Mi mente se iba a otro lado, a los circuitos, a los cables, a cómo la electricidad viajaba y daba vida a las cosas. Mi paraíso era el garaje de casa. O, para ser más exactos, el garaje de Sergio. Sergio vivía a 3 casas de la nuestra. Era un electricista de la vieja escuela, de los que no necesitan un manual para entender un problema. Tenía las manos curtidas y una paciencia infinita para mis preguntas. Un verano, me vio peleándome con el motor de un cortacésped que mi padre había dado por muerto. En lugar de reírse, se acercó, me pasó una llave inglesa y me dijo: «Estás usando la herramienta equivocada, chico. Y le estás poniendo más fuerza que cabeza». Ese verano me convertí en su sombra. Me enseñó a soldar, a leer diagramas, a entender el flujo de la corriente. Por primera vez en mi vida, alguien no me decía lo que hacía mal, sino cómo hacerlo mejor. Sentí que mis manos, esas manos que mi madre siempre quería ver limpias, en realidad servían para algo. Eran capaces de crear, de reparar. Me sentí útil. Poderoso. Claro que en mi casa, esa pasión era vista como una enfermedad vergonzosa. ¿Otra vez con ese viejo?, decía mi madre, con una mueca de asco. Vas a terminar oliendo a grasa y sudor. La peor parte eran las cenas.
Se convirtieron en un tribunal diario. Tu primo, Alejandro, ya está mirando universidades en la capital, anunciaba mi padre, como si fuera una noticia de alcance nacional. Un futuro abogado. Eso es tener ambición. Yo intentaba hablarles de lo que había aprendido con Sergio, de un pequeño proyecto de domótica que estaba diseñando para mi habitación. No me hables de tus cables, Damián, me cortó mi padre una noche, sin levantar la vista del periódico. Eso es un pasatiempo, no un trabajo de verdad. La gente decente, la gente como nosotros, va a la universidad. Se asegura un futuro, una oficina, un respeto. No se ensucia las manos para vivir. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo entre nosotros. No entendían, o no querían entender, que ensuciarme las manos era lo único que me hacía sentir limpio por dentro. El punto de quiebre llegó una noche de abril, a pocos meses de mi graduación. Las solicitudes para la universidad estaban sobre la mesa de la cocina desde hacía semanas, llenas de polvo. Mis padres habían rellenado la mayoría por mí. Pero yo tenía mi propio sobre, mi propio secreto. Había solicitado plaza en un prestigioso centro de formación profesional, un programa de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. Y me habían aceptado. No solo eso, me habían concedido una beca parcial gracias a un portafolio de proyectos que había montado con la ayuda de Sergio. Elegí la cena para dar la noticia. Error fatal. Esperé a que terminaran de hablar del nuevo coche del vecino y del ascenso del hijo de unos amigos. Entonces, con las manos sudando, saqué el sobre. No voy a ir a la universidad, dije. El silencio fue tan denso que pude oír el zumbido del frigorífico. ¿Qué estupidez estás diciendo?, preguntó mi padre, dejando el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Me han aceptado aquí. Deslicé la carta de aceptación sobre la mesa. Es uno de los mejores centros del país. Y me han dado una beca. Mi madre cogió la carta como si estuviera contaminada. Sus ojos la recorrieron y su rostro se descompuso. Empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de histeria, de manipulación. ¿Qué hemos hecho mal, Ricardo? ¿En qué fallamos? Sollozó, mirándole a él, nunca a mí. Mi padre se puso en pie. Su rostro, normalmente controlado, estaba rojo de ira. Recoge eso. No quiero volver a ver esa basura en mi casa. Irás a la universidad y estudiarás empresariales como tu primo. No quiero estudiar empresariales, dije, mi voz temblando, pero firme. Quiero hacer esto. Soy bueno en esto. Bueno. Se rió, una risa amarga y cruel. ¿Bueno para qué? ¿Para ser un simple obrero? ¿Un manitas? ¿Para qué mis amigos y mi familia se rían de mí? Ningún hijo mío será un don nadie que se arrastra por el suelo pasando cables. No lo permitiré. La palabra obrero la escupió como un insulto. Don nadie. Ahí estaba. Esa era mi sentencia. No era su hijo, era una extensión de su estatus social. Un accesorio que no funcionaba como ellos querían. La rabia me cegó. Una rabia fría y lúcida. Me levanté de la mesa. Pues entonces quizá no deberíais tener un hijo como yo, dije, y mi propia voz me sonó lejana. Subí las escaleras de 2 en 2. No dudé. Había una mochila en mi armario, una mochila de emergencia que había empezado a preparar semanas atrás, movido por un mal presentimiento, por un instinto de supervivencia. Dentro había algo de ropa, mis documentos importantes, certificado de nacimiento, pasaporte, y los 1.200 euros que había ahorrado trabajando los fines de semana en secreto. Cuando bajé, el ambiente en el salón era irreal. Me miraban como si fuera un fantasma. La ira de mi padre se había transformado en una incredulidad helada. Mi madre había dejado de llorar y ahora me miraba con puro desprecio. ¿A dónde crees que vas? Siseo. Me habéis dejado claro que aquí no hay sitio para mí. Estás cometiendo el error de tu vida, Damián. Te crees que sabes mucho, pero no sabes nada del mundo real. Me dirigí a la puerta. Mi padre se interpuso.
Por un momento pensé que me pegaría. Pero solo me miró, y en sus ojos no vi ni rastro de amor, solo una decepción tan profunda que parecía odio. Si cruzas esa puerta, dijo, con la voz grave, no vuelvas. Mientras abría la puerta, la voz de mi madre me golpeó por la espalda, cargada de una confianza venenosa y una sonrisa burlona que pude sentir sin necesidad de verla. No durarás ni un mes. Volverás aquí, de rodillas, rogando. Ya lo verás. Salí. Mi padre no dijo nada más. Solo escuché el sonido más definitivo de mi vida, el portazo que dio justo detrás de mí. Un sonido seco, final. El sonido de un candado cerrándose. Me quedé quieto en el porche. Empezaba a llover, una llovizna fina y fría que se me pegaba a la cara. El mundo parecía haberse quedado en silencio, excepto por el latido de mi corazón en mis oídos. Tenía 17 años, una mochila a la espalda y la profecía de mi madre como única herencia. Saqué el móvil. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una extraña mezcla de terror y liberación. Marqué el único número que podía marcar. Marcos, tío, ¿puedo quedarme en tu casa esta noche? La casa de Marcos olía a suavizante y a bizcocho recién hecho. Olía a hogar. Su madre, Carmen, me abrió la puerta sin hacer preguntas, me abrazó y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Su padre, al verme, solo asintió con la cabeza y me dijo, hay estofado caliente, Damián. Come algo. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de su salón, un sofá que no era el mío pero que se sentía 1000 veces más seguro que mi propia cama, lloré en silencio. Lloré por la rabia, por la injusticia, pero sobre todo, por ese simple plato de estofado. Por la normalidad que me habían arrebatado. Los primeros días fueron un borrón. Iba al instituto como un autómata. Me sentaba en clase y no oía nada. Mi cabeza era un torbellino de pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a comer? A veces, la magnitud de la situación me golpeaba de repente, en mitad del pasillo, y tenía que correr al baño para que no me vieran los ataques de ansiedad. Me encerraba en un cubículo, apoyaba la frente en la puerta fría y me concentraba en respirar, repitiéndome una y otra vez la última frase de mi madre, volverás rogando. Esa frase, pensada para destruirme, se convirtió en mi combustible. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme, la recordaba. Recordaba su sonrisa burlona. Y el miedo se transformaba en una terquedad furiosa. No. Jamás. Antes muerto que darles esa satisfacción. Carmen, la madre de Marcos, fue mi ángel de la guarda. Me ayudó a solicitar ayudas de emergencia, a hablar con el orientador del instituto. Resultó que, legalmente, yo era un menor no acompañado, una víctima de abandono familiar. Esa etiqueta, que debería haberme humillado, me dio un extraño poder. Me dio derechos. La familia de Marcos me enseñó más en 2 semanas que mis padres en 17 años. Las cenas en su casa eran un caos de risas, de discusiones triviales sobre fútbol o sobre quién había dejado la toalla mojada en el suelo. Se querían. Se respetaban. Podían no estar de acuerdo, pero el amor era la base de todo, incondicional. Una noche, Marcos se quejó porque su padre no le dejaba coger el coche para ir a una fiesta. Su padre le explicó sus razones con calma. Discutieron, pero al final, su padre le puso una mano en el hombro y le dijo, confío en ti, pero las reglas son estas. Mañana hablamos. Ver eso me rompió por dentro. La facilidad, la naturalidad del afecto. Me di cuenta de que lo que yo había vivido no era normal. Que el amor no era un premio que se ganaba cumpliendo expectativas. El amor, el de verdad, simplemente estaba. Y a mí me lo habían negado. No podía quedarme en casa de Marcos para siempre. Con el primer dinero de las ayudas y mis ahorros, encontré un piso compartido en la parte más chunga de la ciudad. Era un tercer piso sin ascensor en un edificio que olía a humedad y a tristeza. Mis compañeros de piso eran un enigma. Uno trabajaba de noche y solo veía su sombra. El otro, creía, vendía cosas que no debía,
pero era silencioso y pagaba su parte del alquiler puntualmente, así que no hice preguntas. El piso era una pocilga. Las cucarachas eran tan grandes que parecían tener su propio código postal. La ducha tenía 2 temperaturas, hirviendo o glaciar, y cambiaba sin previo aviso. Las paredes eran de papel. Me enteré de todos los dramas sentimentales de mis vecinos, de sus gritos y de sus reconciliaciones ruidosas. Pero era mi espacio. 1/3 de él, al menos. Nadie podía echarme de allí mientras pagara mi parte. Era mi primer castillo, aunque estuviera infestado de plagas. Mi vida se convirtió en una maratón de supervivencia. Por la mañana, iba al centro de formación profesional. Por la tarde, trabajaba de reponedor en una gran ferretería. Por la noche y los fines de semana, lavaba platos en un bar grasiento del centro. Dormía, con suerte, 4 o 5 horas. Mi dieta consistía en fideos instantáneos, huevos y las patatas fritas que sobraban en el bar. Adelgacé tanto que los huesos de mis muñecas parecían cuchillos bajo la piel. Era una existencia solitaria. Veía en las redes sociales las fotos de mis antiguos compañeros. Fiestas universitarias, viajes de fin de semana con sus familias, la vida normal que se suponía que yo debía tener. Yo, mientras tanto, contaba las monedas para la lavandería, intentando decidir si podía aguantar una semana más con la misma ropa para poder usar ese dinero para el autobús. La soledad era lo peor. No la soledad física, sino la sensación de ser invisible. De que si me pasaba algo, si me ponía enfermo, a nadie le importaría. Hubo noches en las que el agotamiento y la desesperación me vencían. Me sentaba en el suelo de mi habitación minúscula, mirando la pared esconchada, y me preguntaba qué coño estaba haciendo. Lloraba. Lloraba por el chico de 17 años que debería estar preocupado por los exámenes y no por si tendría suficiente para pagar el alquiler. Lloraba por la falta de un abrazo, de una palabra de ánimo. Pero cada mañana, me levantaba. Me miraba en el espejo roto del baño, veía las ojeras, la palidez, y recordaba la sonrisa de mi madre. Y esa imagen me daba fuerzas para ducharme con agua helada, ponerme la ropa limpia que olía a humedad y salir a pelear un día más. No iba a volver. No iba a rogar. Iba a construir mi vida sobre las ruinas de la que ellos habían intentado imponerme. Unas 3 semanas después de que me fuera, mi madre me envió un mensaje de texto. ¿No era un ¿estás bien? No era un ¿nos sentimos? Era, cuando estés listo para disculparte y aceptar nuestra ayuda con nuestras condiciones, puedes volver a casa. Leí el mensaje 10 veces. La arrogancia, la ceguera, la absoluta falta de autocrítica. Borré el mensaje sin responder. Una semana después, mi padre dejó un mensaje de voz. Era casi idéntico. Estaban tan convencidos de mi fracaso que ni siquiera se molestaban en fingir preocupación. Solo estaban esperando a que me arrastrara de vuelta para poder decir su triunfante te lo dije. El episodio más surrealista ocurrió unos 3 meses después de mi partida. Estaba en la ferretería, colocando bombillas en una estantería. Uno de mis compañeros se me acercó. Oye, Damián, hay un tipo con pinta de oficinista preguntando por ti en la entrada. Me asomé por el pasillo. Era él. Mi padre. Estaba allí, de pie, con sus pantalones de pinzas y su camisa impecable, completamente fuera de lugar entre los sacos de cemento y las herramientas eléctricas. Parecía incómodo, perdido. El pánico me invadió. Me escondí en el almacén, detrás de unas cajas de tornillos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué hacía aquí? ¿Venía a sermonearme? ¿A humillarme delante de mis compañeros? Me quedé allí, agazapado, espiando por una rendija. Estuvo esperando unos 15 minutos, mirando a su alrededor, con una expresión que no pude descifrar. Finalmente, se dio por vencido y se fue. Lo vi caminar por el aparcamiento, subirse a su coche impoluto y marcharse. Nunca volvió. Esa noche no pude dormir. Por un segundo, en el almacén, una parte de mí, el niño pequeño que aún vivía en mi interior, quiso salir corriendo y preguntarle por qué. ¿Por qué me habían hecho eso? Quise que me viera,
que viera mis manos sucias de polvo, mi ropa de trabajo barata, que viera en lo que me había convertido por su culpa. Pero entonces recordé su rostro aquella noche, su desprecio, el portazo. Y la humillación se convirtió en rabia. No le daría el gusto de verme vulnerable. Nunca. La ferretería era un trabajo monótono, pero me permitió algo impagable, estar rodeado de las herramientas y los materiales que me fascinaban. Aprendí sobre marcas, sobre calidades, sobre soluciones prácticas a problemas reales. Y fue allí donde mi suerte empezó a cambiar. Había un cliente habitual, un hombre mayor, de unos 60 y tantos, que siempre andaba comprando material para reformas. Se llamaba Sergio. Era el mismo Sergio, mi vecino, el que me había enseñado mis primeras nociones de electricidad. Hacía años que no hablábamos mucho, desde que mis padres me habían sugerido que pasara menos tiempo en su garaje y más tiempo con los libros. Un día, Sergio vino buscando unas piezas muy específicas para un cuadro eléctrico. El empleado nuevo no tenía ni idea. Yo, desde mi pasillo, oí la conversación y me acerqué. Busca usted unos diferenciales autoblocantes de curva C, ¿verdad? Los tenemos aquí, pero le recomiendo esta otra marca. Tienen mejor sensibilidad y el mecanismo de rearme es más fiable. Sergio me miró, sorprendido. No solo le encontré las piezas, sino que le dibujé en un trozo de cartón un pequeño diagrama de cómo instalarlos para optimizar el circuito. Joder, chico, dijo, mirándome con un respeto que nunca había visto en los ojos de mi padre. Tú sabes de esto. Hablamos un rato. Le conté, sin entrar en detalles dramáticos, que estaba estudiando por mi cuenta y viviendo por mi lado. Él asintió, como si lo entendiera todo sin necesidad de explicaciones. Al final, antes de irse, me dijo: a veces necesito un par de manos extra en las obras, sobre todo en las grandes. El trabajo es más duro que esto, pero la paga es mejor. Y se aprende de verdad. Si te interesa, llámame. Fue como si se abriera una ventana en la habitación oscura en la que vivía. Lo llamé esa misma noche. Empezar a trabajar con Sergio fue como empezar a respirar de nuevo. Era un jefe exigente, pero justo. No le importaba mi edad ni de dónde venía. Solo le importaba el trabajo bien hecho. Me enseñó a ser meticuloso, a ser limpio, a respetar al cliente y a enorgullecerme de mi oficio. Cualquiera puede pasar un cable, Damián, me dijo un día, mientras instalábamos la iluminación de una cocina de diseño. Pero hacer que no se vea, que sea seguro, que dure 30 años, eso es arte. Sergio no se parecía en nada a mi padre. Él no veía el trabajo manual como algo inferior. Al contrario, lo veía como una forma de inteligencia práctica. Se enorgullecía de sus manos callosas. Se paraba en mitad de un trabajo para explicarme por qué usaba un tipo de clema en lugar de otra, o el secreto para que un tubo curvado quedara perfecto. Era la primera vez que un hombre adulto me miraba y veía potencial, no decepción. Se convirtió en la figura paterna que yo necesitaba, no la que la sangre me había impuesto. Me estaba enseñando a ser un buen profesional, pero, sin darse cuenta, también me estaba enseñando a ser un hombre. El primer año por mi cuenta fue el más duro de mi vida, pero también el más formativo. Terminé el primer curso del ciclo formativo con notas excelentes. Resulta que no era estúpido, simplemente necesitaba estar aprendiendo algo que me importara una mierda. Con el dinero que ganaba con Sergio, mi vida empezó a cambiar. Dejé el piso de las cucarachas y me mudé a otro, un poco más decente, con un solo compañero de piso, un estudiante de enfermería llamado Adrián, que era casi tan pobre como yo pero al menos entendía el concepto de higiene básica. Dejé el trabajo de lavaplatos. Ahora solo tenía un trabajo y mis estudios. Seguía estando agotado, pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de construir algo, no solo de sobrevivir. A los 19 años, obtuve mi primera certificación profesional, el carnet de instalador autorizado. Eso me abrió nuevas puertas. Sergio empezó a darme más responsabilidades, a confiarme trabajos más pequeños para que los hiciera yo solo los fines de semana. Pequeñas reparaciones, instalaciones de enchufes, cambios de lámparas. Cada trabajo completado,
Cada cliente satisfecho, era una pequeña victoria. Estaba construyendo una reputación. Mi nombre empezaba a sonar entre la gente del barrio. Llama a Damián, el chico de Sergio. Es joven, pero es bueno y honrado. Lo más extraño de trabajar en las casas de la gente es que te conviertes en un espectador invisible de sus vidas familiares. Mientras instalaba una lámpara en un salón, oía a unos padres animar a su hijo con los deberes. Mientras reparaba un cortocircuito en una cocina, veía las fotos de las vacaciones familiares pegadas en la nevera. Veía abrazos espontáneos, discusiones por tonterías que terminaban en risas, la normalidad caótica y afectuosa de las familias que se quieren sin condiciones. Cada una de esas escenas era una pequeña punzada en mi corazón. Me hacían consciente de lo retorcida y tóxica que había sido mi propia dinámica familiar. Me hicieron darme cuenta de que el problema no era yo. El problema eran ellos. Alrededor de esa época, mis padres cambiaron de táctica. Mi madre empezó a enviarme mensajes diciendo que me echaba de menos. Mi padre me envió un correo electrónico diciendo que estaban dispuestos a llegar a un compromiso sobre mi educación si volvía a casa. Me dio rabia. De verdad esperaban que renunciara a mi independencia, a todo lo que había luchado por construir, solo porque ahora, magnánimamente, me permitían tomar algunas de mis propias decisiones? La respuesta era un rotundo no. Un día, mientras trabajaba con Sergio, él me vio agotado. Había doblado turno para ahorrar para una nueva furgoneta de segunda mano. Estás trabajando para construir tu vida, no para demostrarle nada a él, me dijo, refiriéndose a mi padre sin necesidad de nombrarlo. No te quemes, chico. El mejor triunfo es tu propia paz. Ese consejo se me quedó grabado. Empecé a entender que mi objetivo no era demostrarles que estaban equivocados. Mi objetivo era ser feliz. Y mi felicidad no dependía de su aprobación. Dependía de mí. Cuando estaba a punto de cumplir los 20, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. No tengo ni idea de cómo consiguió mi dirección. Supongo que algún familiar Bocasa se la dio. Casi no la reconocí. Parecía más vieja, con una tensión permanente instalada en la comisura de sus labios. La dejé pasar, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La situación era increíblemente incómoda. Paseó la mirada por mi pequeño salón, mi sofá de segunda mano, mi modesta estantería. No había asco en su cara, pero sí una especie de satisfacción condescendiente. La expresión de alguien que mentalmente cataloga todas las formas en que mi vida era inferior a la que ella había planeado para mí. Me hizo preguntas superficiales. ¿Cómo estaba? ¿Qué tal los estudios? Si comía bien. La típica charla de ascensor, vacía de cualquier emoción real. Y entonces, llegó al verdadero motivo de su visita. Tu padre, no le han dado el ascenso que esperaba. Están recortando personal y las cosas están un poco complicadas. Asentí, sin decir nada. Solo me preguntaba, continuó, y aquí vino el golpe, con lo bien que te va, si podrías, ya sabes, ayudarnos un poco. Solo hasta que las cosas mejoren. La audacia. La pura y jodida audacia me dejó sin aliento. Casi me eché a reír. Hacía 2 años me habían echado a la calle, prediciendo mi fracaso absoluto, convencidos de que volvería suplicando. Y ahora que yo empezaba a levantar cabeza por mis propios medios, venían a pedirme dinero. A mí. Con una calma que no sabía que poseía, le dije la verdad. Lo siento, mamá. Apenas estoy empezando. Todo lo que gano lo reinvierto en herramientas o lo ahorro para el futuro. No puedo. Su rostro se endureció. La máscara de madre preocupada se desvaneció, dejando al descubierto el fastidio, la irritación de quien ha fallado en una transacción. Se fue poco después. Ni un estoy orgullosa de ti por haberte apañado solo. Ni un siento cómo te tratamos. Nada. Solo la molestia de no haber conseguido lo que quería. Esa visita me dejó tocado. Me pasé días dándole vueltas. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Era un mal hijo? Pero entonces recordaba el portazo, la sonrisa burlona, los años de silencio. Y la duda se convertía de nuevo en certeza.
No les debía nada. Fue por esa época cuando conocí a Isabel. No fue una escena de película. Fue en la cola de un supermercado, quejándonos de lo lentas que iban las cajas de autopago. Tenía una risa fácil y una forma de hablar directa, sin filtros. Intercambiamos números y empezamos a quedar. Con Isabel todo fue diferente. Era inteligente, divertida y tenía los pies en la tierra. Estudiaba trabajo social, lo que le daba una perspectiva única sobre las dinámicas familiares. En nuestra tercera cita, después de un par de cervezas, me armé de valor y le conté mi historia. Toda. Sin omitir los detalles más feos. Esperaba la típica respuesta incómoda, el que duro condescendiente. En lugar de eso, me escuchó con atención y, cuando terminé, me dijo. Mi padrastro no era tan extremo, pero entiendo perfectamente esa sensación. El amor condicional. El sentir que tienes que ganarte el afecto cada día. Esa noche hablamos hasta las 3 de la mañana. Por primera vez, no sentí que mi drama familiar fuera un secreto oscuro y vergonzoso que tenía que ocultar. Isabel no me juzgó. Me entendió. Se convirtió en mi ancla, en mi brújula moral. Un día, una de mis herramientas más caras, un taladro percutor profesional, se estropeó. Era una faena enorme, necesitaba uno nuevo para un trabajo importante y no me venía nada bien el gasto. Isabel, con toda la buena intención del mundo, me ofreció prestarme el dinero. No, gracias, le respondí, más seco de lo que pretendía. Yo me las arreglo solo. Vi la confusión en su cara, una punzada de dolor. No entendía por qué reaccionaba así. Tuve que explicarle. Le hablé de la profecía de mi madre, de mi terror subconsciente a rogar, a depender de alguien económicamente. Aceptar su ayuda, aunque fuera un gesto de amor, se sentía en mi cabeza como una derrota, como una validación de las palabras de mi madre. Ella lo entendió. Y ese día, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Me estaba ayudando a entender las cicatrices que ni yo mismo sabía que tenía. Unos años después, la situación de mis padres empeoró. La empresa de mi padre hizo una reestructuración y, esta vez, su nombre estaba en la lista de despidos. Después de casi 30 años en el mismo sitio. Lo reemplazaron por un chico recién salido de la universidad, con un máster y dispuesto a trabajar por la mitad de su sueldo. La ironía era tan amarga que casi resultaba poética. Empezaron a llamarme más a menudo. Invitaciones a comer los domingos. La normalidad forzada era asfixiante. Sabía que había un propósito oculto. Y entonces llegó la invitación a una pequeña reunión familiar en su casa. Trae a tu amiga, si quieres, dijo mi madre por teléfono. Amiga. Después de 2 años de relación seria con Isabel, seguía sin darle su lugar. Le dije a Isabel que no quería ir, que olía a trampa a kilómetros. Lo sé, me dijo ella, cogiéndome la mano. Pero quizá necesites enfrentarte a esto para poder cerrarlo. Iré contigo. Seré tu escudo. Y fuimos. En la reunión estaba mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Una mujer cuya única afición parecía ser el cotilleo y la crítica. No tardó ni 5 minutos en acorralarme. ¿Y qué tal, Damián? ¿Mucho trabajo? ¿Se gana bien con eso de los cablecitos? Porque con la crisis que hay. Era un interrogatorio disfrazado de conversación. Cada pregunta era una sonda buscando información sobre mi estado financiero para reportársela a su hermana. Después de la comida, mi padre me pidió que le acompañara a su estudio, ese santuario al que de niño solo podía entrar con permiso. Empezó con rodeos. La economía, la crisis, lo difícil que estaba todo. Y finalmente, la estocada. Su despido. Sus dificultades temporales. Cómo la familia debía apoyarse en los momentos duros. No pidió dinero directamente. Era más sutil, más rastrero. Estaba apelando a una lealtad familiar que él mismo había destruido años atrás. Me quedé sentado, en silencio, recordando el portazo. Recordando la soledad. Recordando las cucarachas. Lo pensaré,
Fue todo lo que pude decir sin vomitar toda la rabia que sentía. Nos fuimos poco después. En el coche, Isabel me miró y dijo: bueno, ha sido la cena más pasivo-agresiva en la que he estado en mi vida. Las semanas siguientes fueron un goteo constante de presión. Mensajes de mi madre. Llamadas de mi tía Carmen. Todos con el mismo subtexto: ¿ya lo has pensado? Yo intentaba seguir con mi vida. Mi pequeño negocio iba viento en popa. Ya no trabajaba para Sergio, ahora éramos colaboradores. Tenía mi propia furgoneta, mis propias herramientas, mi propia cartera de clientes. Isabel y yo estábamos planeando mudarnos a un piso más grande, nuestro primer hogar de verdad. Estaba construyendo la vida que quería, a pesar de ellos. Y entonces, llegó la bomba. Una mañana, Isabel me enseñó su teléfono con una expresión de incredulidad. Mi madre había escrito un post larguísimo en Facebook. Era una obra maestra de la victimización. Hablaba de las pruebas que Dios pone en el camino, de la injusticia de perder un trabajo después de tantos años, de la incertidumbre y el miedo. El muro estaba lleno de comentarios de apoyo de amigos y familiares. Pero el golpe de gracia estaba en el último párrafo. En estos tiempos tan difíciles, escribió, nos sentimos inmensamente afortunados y bendecidos de tener a nuestro hijo Damián a nuestro lado, apoyándonos para superar esta prueba. Al final, la familia es lo único que importa. Me quedé sin aire. Leí la frase una y otra vez. No había dado mi consentimiento para nada. No les había dado un céntimo. Y allí estaba ella, anunciando públicamente que yo los estaba manteniendo. Los comentarios debajo eran nauseabundos. ¡Qué gran hijo tienes, Elena, Damián, eres un ejemplo, así se demuestra el amor de un hijo! Era una jugada maestra de la manipulación. Me estaba acorralando públicamente. Si ahora me negaba, no sería un hombre estableciendo límites, sería el hijo monstruoso que abandona a sus padres en la miseria después de haber prometido ayudarlos. La llamé, temblando de rabia. ¿Qué coño es ese post, mamá? Ay, hijo, qué sensible. Respondió, con un tono de falsa inocencia. Solo expresaba mi gratitud por tu apoyo emocional. La gente asume lo que quiere. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esa noche, Isabel me encontró en el salón, con el portátil abierto, haciendo números en una hoja de cálculo. Intentando averiguar si podía ayudarlo sin destrozar mis propios planes, mi propio futuro. Se sentó a mi lado, en silencio. Luego, me cogió la mano y me hizo la pregunta que lo cambió todo. Cariño, olvídate de que son tus padres por un segundo. Si un buen amigo tuyo, como Marcos, viniera y te contara esta misma historia, ¿qué le aconsejarías? La pregunta fue como una bofetada de agua fría. La respuesta era tan clara, tan obvia. Le diría que no les debía nada. Le diría que se protegiera. Le diría que el chantaje emocional no es amor. Cogí el teléfono y le escribí un mensaje a mi madre. Fue el texto más difícil y más liberador de mi vida. Le dije que no iba a darles apoyo financiero. Que entendía que su situación era dura, pero que yo todavía estaba construyendo mi propia vida, recuperándome de las consecuencias de haber sido echado a la calle. Le sugerí algunos recursos locales para desempleados y ayuda financiera, los mismos que yo había tenido que usar años atrás. Su respuesta fue un único y frío ok. Y luego, el silencio. Un silencio que duró 3 semanas. Hasta ayer. El silencio se rompió de la forma más estrepitosa posible. Mi teléfono empezó a arder. Llamadas, mensajes, notificaciones. No solo de mis padres, sino de tíos, primos, amigos de la familia. Una ofensiva total. La situación había pasado de mala a catastrófica. Estaban a 3 meses de la ejecución hipotecaria. El banco les iba a quitar la casa. Mi tía Carmen me dejó un mensaje de voz que era puro veneno. Espero que estés orgulloso. Después de todo lo que tus padres han hecho por ti, tienes que dar un paso al frente y ser el hombre que tu padre te crió para ser. La ironía de esa frase me hizo soltar una carcajada, una risa que sonó un poco desquiciada.
Decidí que ya era suficiente. Se acabó el drama a distancia, se acabaron los intermediarios, se acabó el chantaje. O arreglábamos esto de una vez por todas, o cortaba los lazos para siempre. Les escribí un mensaje: mañana voy a casa. Hablaremos. Esa noche apenas dormí. Isabel me abrazó y me dijo: pase lo que pase mañana, recuerda lo que hemos construido. Tú y yo. Esa es tu familia ahora. La que elige, la que cuida. Sus palabras fueron mi armadura. A la mañana siguiente, conduje hacia la casa donde crecí. El barrio no había cambiado, pero la casa sí. Parecía más pequeña, más triste. La pintura de la fachada estaba desconchada. El jardín que mi madre cuidaba con obsesión ahora estaba lleno de malas hierbas. Era la manifestación física de su decadencia. Mi padre me abrió la puerta. Había envejecido 10 años en los últimos 2. Estaba más delgado, más gris, con los hombros permanentemente encorvados, como si llevara un peso invisible. No dijo nada, solo asintió y se hizo a un lado. El interior estaba peor. Desordenado, polvoriento. Olía a cerrado, a derrota. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos rojos de llorar. En cuanto me vio, empezó con su rutina. Gracias a Dios que estás aquí, hijo. Sabíamos que vendrías. Sabíamos que nos ayudarías. Ni siquiera esperó a oír lo que tenía que decir. La corté en seco. Sentaos. Los dos. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero no me importó. Por una vez en vuestras vidas, vais a callaros y a escuchar. Se sentaron, sorprendidos por mi tono. Por primera vez en 26 años, yo tenía el control de la conversación. Y lo usé. Les hablé de la noche que me echaron. Les describí con detalle el frío de la lluvia en mi cara y el sonido del portazo. Les recordé la sonrisa de mi madre. Dijisteis que volvería rogando en un mes. ¿Lo recordáis? Mi madre empezó a sollozar. Mi padre miraba un punto fijo en la pared. No sabíamos lo que hacíamos, éramos tus padres, solo queríamos lo mejor para ti, balbuceó mi padre. ¿Lo mejor para mí? Le interrumpí. ¿O lo mejor para vuestra imagen? ¿Lo mejor para poder presumir de hijo universitario? Queríais un trofeo, no un hijo. Les conté todo. Las noches en el sofá de Marcos. El apartamento infestado de cucarachas. Los 2 trabajos. El hambre. La soledad. Les describí el día que mi padre fue a la ferretería y yo me escondí en el almacén como una rata asustada. ¿Dónde estabais entonces? ¿Dónde estaba en la familia se apoya esa noche que dormí en un sofá ajeno? ¿O las semanas que comí fideos fríos porque no tenía para más? Mi voz se quebró por un momento, pero la recuperé, alimentada por años de rabia contenida. Solo os acordáis de que somos familia cuando necesitáis mi dinero. Cuando necesitáis que os saque las castañas del fuego que vosotros mismos habéis encendido. Intentaron interrumpirme con excusas, con justificaciones. Que si la crisis, que si yo era un adolescente difícil, que si ellos me lo habían dado todo. Pero yo no les dejé. Seguí hablando, vaciando 9 años de dolor y resentimiento sobre la mesa de aquella cocina. Les hablé del post de Facebook. De la humillación. Del chantaje. Me habéis usado. Me habéis manipulado. Y lo peor de todo es que ni siquiera os dais cuenta, porque estáis tan metidos en vuestro propio egoísmo que sois incapaces de ver el daño que hacéis. Cuando terminé, el silencio era total. Solo se oían los sollozos ahogados de mi madre. Mi padre, por primera vez, me miró a los ojos. Y en su mirada vi algo que nunca había visto antes: derrota. Me cansé de la discusión en círculos. Me cansé de las lágrimas de cocodrilo y de las excusas baratas. Me puse en pie y les presenté mis términos. No como un hijo suplicante, sino como un adulto estableciendo los límites de una relación tóxica. Os voy a ayudar, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos, que se apagó enseguida con lo que dije a continuación. Pero bajo mis condiciones. Y no son negociables.
Respiré hondo. Primero, cubriré los pagos atrasados de la hipoteca para evitar el desahucio. Esta vez. Es la única y última vez que os daré una suma de dinero así. Después de esto, tenéis 6 meses para vender esta casa y comprar o alquilar algo que podáis permitiros de verdad, no la vida que aparentáis tener. Segundo, ahora mismo, delante de mí, vais a borrar ese post vergonzoso de Facebook. Y si alguien os pregunta, diréis que estáis resolviendo vuestros problemas en privado. Se acabó el teatro público. Tercero, si queréis tener cualquier tipo de relación conmigo en el futuro, empezaremos terapia familiar. Los 3 juntos. No para reconciliarnos necesariamente, sino para aprender a comunicarnos sin manipulación y para establecer límites sanos. Y cuarto, y más importante, vais a respetar mi vida. Mi trabajo. Mis decisiones. Y a Isabel. Ella es mi familia. Cualquier apoyo futuro por mi parte, ya sea emocional o de cualquier otro tipo, dependerá de que cumpláis estas 4 condiciones al pie de la letra. Esperaba más discusiones, más chantaje emocional. Pero no hubo nada. Mi padre parecía un globo deshinchado. Mi madre miraba a mi padre, esperando que él, el hombre de la casa, arreglara esto. Pero él no tenía cartas. Yo las tenía todas. Finalmente, asintieron. Saqué mi chequera, la misma que había conseguido gracias al trabajo que ellos tanto despreciaban, y les extendí un cheque por la cantidad exacta para salvar la casa. No porque se lo debieran, sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba comprar mi paz. Mientras me iba, mi padre me siguió hasta el porche. El mismo porche donde me había cerrado la puerta en la cara 9 años atrás. Pensé que intentaría una última jugada, un último intento de culpabilizarme. En lugar de eso, dijo algo que me desarmó. Con la voz rota, casi en un susurro, dijo: «Lo hiciste bien, hijo. Mejor de lo que nunca imaginé». No era una disculpa completa. No compensaba ni una milésima parte del daño. Pero era, posiblemente, la primera cosa genuina y honesta que me había dicho en años. Una admisión de su derrota, pero también, quizá, un destello de orgullo. No respondí. Me quedé allí un segundo, sintiendo el aire fresco en la cara. Finalmente, solo dije: «Lo sé». Y me fui a mi coche. Ha pasado un mes desde entonces. Las cosas son complicadas. Han cumplido su parte del trato. La casa está en venta. La terapia es incómoda y difícil, pero vamos. Pequeños pasos. No sé si alguna vez tendremos la relación que se ve en las fotos de las neveras de otras personas. Hay demasiada agua bajo ese puente. Pero al menos, ahora estamos construyendo algo basado en una realidad incómoda, no en una mentira bonita. Lo que sí sé es esto: aquel chico asustado de 17 años, de pie bajo la lluvia, sin tener a dónde ir, lo hizo bien. Se construyó una vida bajo sus propios términos. Encontró a gente que lo quiere incondicionalmente. Y, finalmente, dejó de permitir que el rechazo de sus padres lo definiera. Anoche, acostado en la cama junto a Isabel, cogí mi teléfono y borré por fin todas esas llamadas perdidas, todos esos mensajes desesperados. Habían estado ahí, en mi centro de notificaciones, durante semanas. Un recordatorio digital del pánico de mis padres. Mientras veía cómo desaparecían de la pantalla, sentí algo que no esperaba. No fue satisfacción, ni venganza. Fue una tranquila y profunda sensación de cierre. 9 años atrás, ellos pensaron que yo no podría sobrevivir sin ellos. Resulta que eran ellos los que no podían sobrevivir sin mí. Y al final, darme cuenta de eso valió más que cualquier te lo dije.